Te damos la bienvenida a Grant Thornton. Somos una organización global que nació en 1924 en Reino Unido. Desde nuestros inicios hemos apoyado a las organizaciones más dinámicas e innovadoras de sus industrias, ayudándolas a alcanzar su máximo potencial. Hoy hacemos presencia en más de 150 países. En Colombia contamos con más de 30 años de experiencia prestando servicios de aseguramiento, asesoría tributaria y servicios legales, outsourcing, NIF y FRS y servicios especializados de consultoría. Con presencia en las principales regiones del país, garantizando cobertura a nivel nacional. En Grant Thornton, Colombia, ofrecemos una experiencia más personal, ágil y proactiva. Vamos más allá de lo habitual. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a ese expreso por parte de Grant Thornton. Hoy los estaremos acompañando con el ánimo de expresarles qué es la protección de los datos personales de la mano con ciberseguridad. Quienes habla, Diego Sindico, desde la parte de seguridad informática y seguridad de información. Y a nuestro lado, desde protección de datos, Joan Steven Jay. Entonces, Diego, para interrumpirte un poco, es importante que conozcamos un poco que este espacio, este expreso, es para que podamos entender un poco acerca de lo que es protección de datos, ética y sobre todo lo relacionado con seguridad de la información, que es un tema bastante importante hoy en día. Entonces, continúa, Diego, y... Claro que sí, empecemos con una pregunta muy amplia y profunda, ¿no? Realmente nosotros estamos conociendo qué tipo de información tratamos, hasta dónde llegan nuestros datos y cómo posiblemente podemos protegerlos al mismo tiempo. Durante todos los momentos, en diferentes situaciones, pues nosotros dejamos una huella digital, ¿no? Entonces, por lo importante es saber precisamente nosotros cómo podemos aportar para que todo esto lo podamos proteger, identificar y lograr solventar posibles situaciones de vulnerabilidades. Entonces, cuando hablamos precisamente de cómo manipular la información, lo importante es tener muy expreso desde todos nuestros ámbitos que no solo la manipulamos, sino también puede llegar a ser manipulada. Entonces, digo, como tú lo mencionabas, el tema de que el uso de la información, de nuestra información, tanto como personas, como organización, sabemos que día a día estamos utilizando esa información en navegadores, en aplicaciones, pero no nos damos cuenta o la reflexión es que qué información estamos dejando atrás, ¿sí? Porque si bien nosotros en la actualidad empezamos a alimentar esa inteligencia artificial, esos servidores, empezamos a alimentar esa información, pero no vemos qué tipo de información estamos dejando, ¿sí? Entonces ustedes me preguntarán, y algo que teníamos como presente es que en la actualidad todos estamos manejando inteligencia artificial. Entonces es como tener esa reflexión inicialmente, Diego, de saber cuáles son esos riesgos a los cuales estamos expuestos como personas, pero también a nivel organizacional, saber cómo podemos nosotros, desde seguridad de información, tratar de que esto no ocurra. Entonces, pues fíjate, Steven, que sí, efectivamente lo importante es reflexionar cómo y hasta dónde podemos llegar. Y precisamente organizaciones, desde los diferentes actores que manejamos, como el ámbito gubernamental, diferentes actores principales de las empresas más grandes del mundo, y nosotros como precisamente usuarios. Todos los usuarios, a nivel de las diferentes situaciones, como tú lo comentabas, navegadores principales, aplicaciones y otros, vamos llenando un rastro. Sin embargo, si no tenemos la debida precaución, es importante llegar a saber precisamente quién puede llegar a obtener esos datos. Si bien puede ser una información precisa de parte de nosotros, indirectamente con la inteligencia artificial, cuando interactuamos, vamos dejando una huella. Entonces es importante que reflexionemos si esta información que va entrando en a las inteligencias artificiales, de acuerdo con la que autorice cada compañía, pues precisamente hasta dónde puede llegar. Y que nos evitemos precisamente posibles vulnerabilidades.
En el mundo digital todo va a estar en riesgo. Lo importante es nosotros que reflexionemos hasta dónde y cómo podemos llegar con esa información. Entonces aquí de pronto no solo es caer en cuenta de que tenemos situaciones de reflexión, sino precisamente pues saltemos a que precisamente hay beneficios, pero también hay oportunidades. Entonces desde seguridad de la información podemos resaltar que si bien la inteligencia artificial nos va a ayudar y apalancar desde ciertos procesos, ¿cierto? Lo importante es que también saltemos a que tengamos oportunidades. Entonces desde la protección de datos, Steven, ¿cómo sería como precisamente poder exponer esos grandes beneficios y oportunidades que tenemos desde el... Bueno, Diego, eso de lo que acabas de mencionar, pues sí es importante saber de que nosotros como compañía, como organización, no debemos de satanizar la inteligencia artificial, sino usarla a nuestro favor, ¿sí? Si bien la inteligencia artificial tiene ciertos riesgos, también somos conscientes que hoy en día hay muchísimos beneficios. Facilita procesos, facilitan temas de estadísticos, entre otras muchas más cosas que nos pueden ayudar a nosotros como organización. Sin embargo, como lo mencionaba Diego, es importante saber cómo estamos usando esos datos personales, cómo estamos usando la información que estamos cargando esas inteligencias artificiales. Entonces, desde protección de datos personales, una de las premisas muy importantes es que en la actualidad, si bien anteriormente la inteligencia artificial ya lleva un tiempo bastante largo frente a su aplicación, en Colombia aún estamos iniciando todo el marco normativo frente a la inteligencia artificial y el uso ético de datos personales. De acuerdo, Steven. Y fíjate que precisamente dentro, la inteligencia artificial nació para, entre comillas, hacernos la vida más fácil. Esto viene un proceso de entrenamiento. Todos tenemos que estar interactuando con ella. Y nos crea la oportunidad precisamente no solo de pronto de tener la situación de que nos ayuda a trabajar, sino también nosotros entrenarla. Por eso es importante que de acuerdo con los datos que nosotros ingresemos y manipulemos dentro del uso de la inteligencia artificial, pues logremos sacar precisamente para qué nos va a servir. Porque recordemos que la inteligencia artificial es una simulación de una red neuronal. Entonces, ella con el paso del tiempo aprende de acuerdo con lo que nosotros ingresemos precisamente en los conversatorios de las inteligencias artificiales. Entonces, por eso aquí, para todo nuestro público, si gustan tener preguntas abiertas, no hay ningún problema. Estamos aquí para precisamente apoyarlos. Y lo ideal es que pensemos que precisamente la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, sino que nos crea y nos abre precisamente posibles beneficios y muchísimas oportunidades para poder crecer. Les digo, aquí yo te interrumpo y para que, digamos, quedemos como completos con lo que acabas de decir. Y es que si bien la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros como organización, tampoco podemos depender de esa inteligencia artificial, ¿sí? No podemos perder la capacidad de decisión frente al análisis o la información que estamos recibiendo o estamos cargando en la inteligencia artificial. Entonces, la invitación es de que si bien nosotros usamos la inteligencia artificial, es usarla de una manera correcta. Entonces, Vale. desde el ámbito de protección de datos personales, de igual manera, Diego, es considerar que no solamente nosotros como dueños de la organización, sino todas las personas que usan esta inteligencia artificial, porque seguramente lo hacen, y desde sus casas también creo que lo hacen, es que tengamos las formas y unas finalidades correctas frente al uso de esta información. Nosotros no podemos cargar información, o bueno, no podemos cualquier tipo de información a estas herramientas de inteligencia artificial, sino que debemos saber qué tipo de información podemos cargar, qué información no se vuelve riesgosa para nuestra compañía y finalmente cómo nosotros podemos blindarnos legalmente. Puede ser con evaluaciones de impacto de privacidad, acuerdos contractuales, a la aceptación de políticas de tratamiento de datos, que si bien nosotros en la actualidad
la mayoría de organizaciones no es consciente, digamos, de este tema, lo podemos hacer ahora. De acuerdo, Steven. Y fíjate que si esto logramos enlazarlo entre las diferentes partes, porque la tecnología todos los días se actualiza, ¿no? Los datos siguen siendo, o el tipo de datos sigue siendo el mismo, pero de la mano junto con la tecnología, pues creamos unos riesgos y unos diferentes desafíos de diferentes partes y actores. Empresas, corporaciones tienen riesgos precisamente por el tipo de exposición de información. Cuando de pronto un usuario de manera involuntaria, al interactuar con diferentes inteligencias artificiales, ya sea generativa o de pronto desarrollada propia, creamos esa pequeña brecha. Esa brecha, si no la llevamos a enfocarla para que tengamos un gran beneficio, pues cerramos diferentes oportunidades. Y aquí nace el siguiente, precisamente, enfoque que debemos contarles desde nuestra parte como expertos, y es los diferentes riesgos y desafíos que tenemos a nivel como general, tanto personal, corporativo e incluso a nivel nacional. Porque fíjate, Steven, que si bien la Unión Europea maneja todo su marco internacional para manejo de datos personales, ¿cierto? Colombia en ese momento, a nivel gobierno, está comenzando a trabajar en esos temas. Diferentes actores y expertos participamos en cómo precisamente llevar a que esos riesgos y desafíos sean menores. Todos los días en diferentes situaciones. Si las corporaciones no logran enlazarse y trabajar de muy buena manera, vamos a tener precisamente sorpresas. El dato personal se entiende que es precisamente nosotros, pero también está el dato corporativo. ¿Cómo podríamos nosotros de pronto enlazar para que de pronto se cierre ese riesgo y ese desafío? Sí. Bueno, aquí lo importante es entender que si bien, como lo mencionas, tenemos un dato personal, no quiere decir que solo el dato personal sea sensible. La información en general, como la manejamos desde seguridad de la información, desde protección de datos, es saber que esa información es un tesoro, es importante para la compañía, es importante para la persona, pero es saber en qué momento podemos usarla, ¿sí? Como tú lo mencionas, ahorita Colombia apenas está iniciando este marco regulatorio frente al uso ético de inteligencia artificial. Nosotros como debemos de blindarnos con contratos, políticas de inteligencia artificial, de que las personas que trabajan junto con nosotros usan correctamente la información y la inteligencia artificial. Adicionalmente a eso, como compañía también tener claro cómo podemos blindarnos legalmente en la aceptación de estas finalidades o de estos usos como persona natural, ¿sí? Como organización en cuanto a la compañía. Es evidente que presentamos muchos riesgos legales, reputacionales, entre otros, pero sí es importante que tenemos la conciencia al interior de la compañía de saber, venga, nosotros tenemos esta información, no podemos usar esta información porque puede generar un riesgo para nuestra compañía, y es también conocer o anticiparnos a esos usos, ¿sí? Por eso yo les mencionaba que es importante que podamos hacer matrices de impacto de privacidad para mirar dato por dato y saber cómo nosotros podemos blindarnos y que no se nos presente un riesgo. Esta matriz es muy importante, Diego, ya que esto nos ayuda a anticipar, ¿sí? Nos blinda de esos riesgos o esos usos indebidos que posiblemente se puedan presentar al interior de nuestra compañía. Entonces es importante que tanto como compañía como nosotros hacia nuestras contrapartes sepamos cómo blindarnos debido a, pues, como tú lo mencionabas, no hay un marco normativo todavía tan robusto como para tratar estos temas, estos desafíos. Es cierto, sí. Y fíjate que si bien entidades son reguladas por la CIN, ¿cierto? Y tenemos otros entes como la ISO, y diferentes marcos a nivel internacional, lo que te entiendo es que tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿cierto? O sea, que las corporaciones logren establecer precisamente esos lineamientos y políticas a nivel del manejo de sus datos, porque aquí lo importante es cerrar los cierres.
Los desafíos son totalmente amplios y no, o sea, todos los días, de acuerdo con la tecnología, tenemos mayor riesgo. Lo importante aquí es que si trabajamos de la mano junto con expertos, personas que estén con la ética de responsabilidad del uso del dato y otros actores, es decir, que vamos a lograr una mayor privacidad de los datos. La invitación es empezar a trabajar desde ya, ¿sí? Porque si bien la inteligencia artificial pues ya ha existido desde antes, nosotros, bueno, las compañías ya han visto ese potencial y la idea es explotarla de una manera adecuada, ¿sí? No podemos pensar en que solo vamos a usar la información o estas herramientas de inteligencia artificial, sino que también mirar cómo podemos anticiparnos a esos riesgos. Ok, de acuerdo. Entonces, lo importante es que nosotros como organización estamos precisamente aprendiendo y deberíamos poner un límite como tal en el manejo de los datos. Ese es un error frecuente y es como lo que mencioné anteriormente, es que si bien la inteligencia artificial, aquí es para que quede claro, es que la inteligencia artificial no existiría si nosotros no cargáramos información, si no existiera la información. Normalmente creo que la mayoría de todos nosotros en algún momento hemos cargado información personal y no hemos sido conscientes de que esa información puede ser usada por otras herramientas, ¿sí? La inteligencia artificial se va alimentando, se va entrenando y finalmente nos va a entregar a nosotros un resultado lógico, pero pues la idea de esto es de que no perdamos esa capacidad de decisión, de saber que si bien la inteligencia artificial es buena, nosotros debemos analizar la información que estamos recibiendo o el resultado final que nos está dando la inteligencia artificial. Tú lo mencionabas, nosotros no podemos simplemente tomar un resultado y decir, bueno, este es el resultado sí o sí, o este es el verdadero o no. Nosotros como compañía debemos saber que esa información puede ser verídica como puede que no, porque pues la inteligencia artificial se entrena con los datos. Entonces ahí, Diego, sí es importante que reconozcamos que la inteligencia artificial no va a reemplazar la capacidad de decisión del ser humano. Precisamente sí, ese es un riesgo que normalmente todas las personas lo vemos desde nuestras diferentes profesiones. Por ello sí es importante que nosotros cuando lo hacemos como usuario final, la inteligencia artificial, pues precisamente se entrena de acuerdo con lo que manejamos, ¿no? Y uno de los desafíos desde la parte de seguridad de la información y ciberseguridad es precisamente cerrar esas brechas. ¿Por medio de qué? Controles, políticas, gestión de activos, manejo correcto como tal del tipo de datos de información, la clasificación de la información también, porque no es lo mismo un dato que es público para todo el mundo, como de pronto un dato muy propio que no lo debería conocer nadie, ¿cierto? Entonces lo importante es que de la mano con la seguridad de la información junto con los datos personales, de manera conjunta podemos lograr que esas brechas y desafíos se vayan cerrando, tanto corporativos como precisamente manejo personal. Entonces aquí, querido público, los invitamos a que precisamente pensemos un poco, precisamente, qué tipo de datos estoy ingresando dentro de nuestro uso diario de la inteligencia artificial para que precisamente no corramos de esos riesgos y desafíos. Sin embargo, Steven, tú mencionabas que precisamente tenemos la parte del actor, nosotros como usuario final, ¿cierto? Y eso es algo que precisamente todos tenemos que pensar de manera ética y qué responsabilidad precisamente tenemos en la manipulación del dato personal al momento de ingresarlo en la inteligencia artificial. Entonces, desde seguridad de información y ciberseguridad, nosotros a nuestras corporaciones o donde trabajemos como diferentes entes o incluso participaciones con MINTIC y otros, nos damos cuenta que precisamente el primer eslabón somos nosotros mismos, porque nosotros somos precisamente quienes ingresamos el dato y conocemos el dato. La inteligencia artificial actúa de acuerdo a lo que ingresamos. Entonces, lo importante aquí, querido público, es precisamente saber que nosotros de manera personal debemos de tener una ética de cómo manipulamos la información y precisamente la responsabilidad. ¿Cómo podríamos precisamente desde la parte de la gestión de datos personales, Steven, lograr que nuestros usuarios propios de corporaciones como tal
o precisamente usuarios finales, pues tengamos o tracemos esa responsabilidad de esa ética? Bueno, inicialmente son establecer políticas de inteligencia artificial, como lo mencioné anteriormente, es saber cuáles van a ser esos usos permitidos que la compañía va a tener, ¿sí? Porque como tú bien lo mencionabas, hay diferentes tipos de datos públicos, privados, bien privados, inclusive sensibles que pueden afectar tanto a la persona o al titular o a la compañía, en el caso de la información comercial, financiera, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es que las compañías establezcan o definan una política de inteligencia artificial, ¿sí? Inicialmente para el uso de inteligencia artificial, pero también que establezcan dentro de su política de tratamiento de datos personales cuáles van a ser esas finalidades que van a usar o a incluir dentro de su política. Porque la idea es de que, si bien existe una política de tratamiento de datos personales, es importante que los titulares o las compañías o las personas con estas contrapartes conozcan cuáles van a ser esos usos que van a someterse a esa información que estamos recibiendo de nuestras contrapartes. Okay. Entonces, es tener claro eso. Adicionalmente, Diego, una de las cosas que se nos olvidó mencionar, y es que la SIC en este momento está en el trabajo de actualizar esa normativa a nivel de inteligencia artificial. Y esta actualización también se va a atañar a lo que son el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces aquí es muy importante, Diego, que desde Seguridad de la Información, la SIG nos solicita a nosotros ciertos requerimientos de seguridad de la información, como es una política de seguridad de la información, como es el tema del ciclo de vida de los datos y muchos otros temas que aquí nuestro experto Diego nos puede aclarar un poco más. Claro que sí, Steven. Y no solo eso, sino que hay una pregunta precisamente aquí en el chat donde nos dicen que si mañana nos piden demostrar cómo cuido estos datos, pues cómo podría precisamente evidenciar que eso sucede. Entonces, desde la parte de seguridad de la información, como tú lo decías, hace precisamente en Palma lo que estás tratando. Nosotros, ¿cómo podemos evidenciar que ese tratamiento de datos se regula? Precisamente con actas de responsabilidades, política de tratamiento de datos, la política de seguridad de la información general que cada entidad debe manejar. Pero hay entes regulatorios, precisamente como el que comentabas, a nivel gobierno, a nivel de corporación e incluso para también sistemas de gestión de seguridad de la información. Nosotros como CISOs directamente de cada una de las compañías, para demostrar esa manipulación correcta de la información, pues tenemos que tener una de las partes más importantes y es la evidencia. Es una evidencia objetiva, donde precisamente la inteligencia artificial puede transitar de dos maneras. El tráfico interno cuando tenemos desarrollos propios y el tráfico externo y expuesto por medio de herramientas que están precisamente en los navegadores que todos conocemos como OpenAI y entre otros. Entonces, para poder precisamente nosotros responder ante una situación de demostrar, ahí tenemos que aplicar controles. Controles como herramientas donde vayan supervisando precisamente el tráfico web, donde podamos, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales que se regula, ¿cierto? El tipo de datos, si es privado, si es restringido y demás, y se llevan precisamente a esas herramientas de monitoreo que, de acuerdo con el uso y la empresa lo quiera trabajar, pues así mismo va estructurando. Y se van creando diferentes políticas a nivel de configuración y políticas documentales que entramos en nuestros diferentes sistemas de gestión. ¿Cómo se demuestran? Por medio de logs, por medio precisamente de actos de responsabilidad de se firman, actos de confidencialidad y entre otras situaciones que de manera más técnica son herramientas que todos los usuarios dentro de nuestros sistemas tenemos preinstaladas al momento de que nos entregan un activo. Recordemos que el activo más importante, más allá de las máquinas de una empresa, es precisamente el dato y el tratamiento precisamente que le damos a esto. Entonces digo, aquí yo te complemento y es que, y para recordarles a ustedes también que como organización, Diego mencionaba unos controles y a veces nosotros cometemos el error de que documentamos todo, definimos políticas y esto es extremadamente
complejo para algunas organizaciones. Entonces, nosotros dejamos políticas, documentamos, pero finalmente no reconocemos el alcance de estas políticas, ¿sí? Y solo, o sea, quedamos como en evidencia de que no podemos ejecutar esas políticas, ¿sí? A veces solo documentamos por documentar, y la idea de esta pregunta es, y que es muy importante, es que como compañía nosotros debemos demostrar operativamente y que estos controles se están aplicando de una manera adecuada. Nosotros no podemos decir, bueno, tenemos estos documentos y esto nos ayuda a nosotros a demostrarle a los entes fundadores de que estamos cuidando los datos personales. No, no funciona así. La idea es que nosotros podamos demostrar que se están cumpliendo esos controles, porque no solamente es tema tecnológico, sino que también en la parte administrativa, en la parte financiera, es saber cómo nosotros tenemos ese compromiso de que efectivamente se están ejecutando esos controles que tú mencionas. De acuerdo, sí. Y fíjate que precisamente ese acto de responsabilidad va desde los diferentes actores de todas las empresas. La alta dirección normalmente en las empresas consideran que si bien las políticas están documentadas, ¿cierto? Ya todo está bien. Y precisamente ese es uno de los errores más grandes que a nivel general se cometen en las empresas. Entonces el acto de responsabilidad va desde los diferentes escalafones. Desde la alta dirección, donde el acto de responsabilidad, ¿cuál es? Apoyar las políticas, hacer precisamente situaciones de inversión, digámoslo así, porque en el peor de los casos, ¿qué sucede? Se nos filtra una información y la empresa puede quedar expuesta a un daño reputacional, o en el peor de los casos, por filtración de información muy confidencial de nosotros como usuarios, estar expuestos ante un ciberataque. Un ciberataque, recordemos, puede ser precisamente, toman nuestra información, nos la capturan y después nos van a pedir precisamente un monto muy alto de dinero para poderla recuperar. Entonces aquí lo importante es la escalabilidad de responsabilidad. Sin embargo, para cerrar esos riesgos, ¿cierto? A nivel de usuario, de alta responsabilidad, expuestos y demás, pues deberíamos dar unas muy buenas prácticas precisamente para evitar esos posibles vulnerabilidades. Desde la parte de la privacidad de datos, de pronto contémosle al público cuáles serían esas buenas prácticas que deberíamos de tener. Ok, bueno, en resumen y en conclusión, Diego, es que inicialmente revisemos nuestra política de tratamiento de datos personales. Sí, eso es lo primordial, ¿sí? Y luego podemos, o bueno, posteriormente revisar si nuestros colaboradores están usando inteligencia artificial y para qué lo están usando. Eso se atañe un poco a lo que es seguridad de la información, de saber cómo nosotros desde esos usos podemos actualizar nuestra política de tratamiento de datos personales. Adicionalmente, como buena práctica, y creo que eso es lo mejor, es que cada compañía realice su matriz de impacto de privacidad. Esto para que ustedes puedan anticiparse a los riesgos que posiblemente se le pueden presentar al uso indebido de datos o información como tal. Sí, aquí no vamos a hablar de datos personales, sino información en general, que es información sensible. Sí, eso desde esa parte. Adicionalmente, para blindarnos, la SIC siempre va a exigir que los titulares puedan aprobar o autorizar ese uso de datos personales. ¿Sí? Podemos tener acuerdos de confidencialidad, incluir cláusulas dentro de nuestros contratos, entre otras cosas que demuestren de que efectivamente el titular aceptó el uso de esa información, de su información, en herramientas como la IA. De acuerdo, sí, bien. Ya para cerrar, como tal, en general, esperamos que haya sido muy, de manera muy complementaria a todo lo que le hemos dicho, pero desde seguridad de la informática, pues las buenas prácticas, ¿cuáles son? Monitoreo constante, hacer precisamente participar en foros, conocer todos los días acerca de cómo está siendo documentada, cómo las diferentes empresas grandes trabajan la inteligencia artificial y apoyar, no ser un rol donde es manera operativa, sino también asesorar a las altas direcciones para que precisamente se logre ese acto de responsabilidad y poder bajar los diferentes riesgos. Por lo cual, pues, Steven, de manera muy directa, pues, lo importante aquí es trabajar juntos desde la parte de seguridad de la información
y datos personales para poder asesorar a todo el público. En adelante, pues esperamos que toda nuestra información pues les haya servido y poder contar con la parte de ustedes ante una duda o comentarios, pues el Gran Thornton estamos precisamente para apoyarlos. Entonces, pues... Diego, si quieres, déjales una pregunta para que pues cerremos este espacio de reflexión y pues posteriormente podamos concluir. Claro que sí. Precisamente en este momento, pues les agradecemos el haberse tomado este expreso con nosotros. Recuerden que hay un formulario en el chat para que de pronto nos apoyen y adicional a ello, pues poder contar con nosotros en caso de una asesoría. La pregunta cuál es, Steven, pues precisamente cómo nosotros como usuario final estamos aportando para que los datos personales y el uso de los datos corporativos no nos lleven a que precisamente tengamos un incidente de ciberseguridad. Listo, Diego, pues no es nada más. Muchísimas gracias. Gracias al público por acompañarnos en este expreso.